honra te pertenece a ti, amado Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Señales de los últimos tiempos. ¿Cómo podemos saber que realmente estamos en los últimos días? ¿Cómo podemos nosotros estar seguros que vivimos en el tiempo que antecede al arrebatamiento de la iglesia y por ende hermanos, en la cercanía de la gran tribulación y de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo podemos saber que estamos muy cerca del tiempo en el que Dios librará a su pueblo de los juicios terribles que van a ser derramados sobre toda la tierra? Gloria al Señor. Ahora, sobre el versículo 24, el capítulo 24, versículo 3, los discípulos también, los discípulos de Cristo, también tenían esta duda, también querían esta información sobre los últimos tiempos, pues ellos le preguntan al Rey de Reyes y Señor de Señores: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del tiempo? Es la duda de los discípulos y hacen esta pregunta al divino Maestro, al divino Señor y Salvador. Jesucristo contestó dando detalles de acontecimientos y condiciones de trascendencia mundial que de manera simultánea o combinados mostrarían que la humanidad habría entrado en el tiempo del fin, en los últimos días o en los postreros días de la humanidad. Pero tenemos que hacernos esta pregunta: ¿vivimos en los últimos días? ¿Realmente estamos viviendo en los últimos días, en los días postreros? La respuesta sería, hermanos, sí, porque los sucesos mundiales y la cronología bíblica muestran que vivimos en los últimos días referente a los acontecimientos proféticos según las Sagradas Escrituras. Vamos a buscar en la Biblia 2 de Timoteo 3, versículo 1. Busque ahí en su Biblia, en la Escritura, amados hermanos, el cual dice a la letra: también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Estos días tenían que venir, pero la Biblia describe que estos tiempos serían tiempos difíciles, serían tiempos peligrosos, serían tiempos críticos y serían también tiempos de grandes confusiones y de crisis. Los acontecimientos que Cristo le da a los discípulos como respuesta, queridos hermanos y estimados amigos, en Mateo capítulo 24, no son señales del arrebatamiento de la iglesia, mas son señales de la segunda venida de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Sin embargo, a pesar de ser señales de la segunda venida de Cristo, esto nos muestra que al ver que esto se está realizando delante de nuestros ojos, hermanos, y que los estamos viendo, puede darnos, hermanos, a entender que la venida del Señor en el arrebatamiento de la iglesia está muy cerca. Alabado sea el Señor. La primera señal de que estamos en los últimos tiempos, según la respuesta de Jesucristo, está en Mateo 24, versículo 5, el cual dice a la letra: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Entonces la primera señal de los últimos tiempos es la multiplicación de los falsos profetas, de los falsos cristos, de los falsos mesías, de los falsos ungidos. La Biblia dice que vendrán en el nombre del Señor, vendrán vestidos de ovejas, pero por dentro serán lobos rapaces que engañarán a todos aquellos que no disciernen la palabra del Señor. La palabra de Dios nos dice que estos hombres prometen riquezas y una vida cómoda, venden perfumes, venden cuadros, venden rosas o aceites ungidos supuestamente de Israel
o pañuelos ungidos. Aseguran que aquellos que están enfermos y en problemas, si solo ellos oran por esas vidas, entonces recibirán sanidad y todos los problemas se van a resolver. Para estos falsos cristos no les importa el carácter cristiano, no les importa la santidad, la unidad de su matrimonio mismo, la sujeción a la autoridad o el congregarse en una iglesia. Eso nunca está en juego en la vida de estos supuestos mesías. Solamente una vida con comodidades o bendiciones materiales. Nunca se había visto, sino hasta nuestros días, estimados hermanos, como muchos se autoproclaman Jesucristo o la segunda reencarnación de Cristo. Gloria al Señor. Y ellos, predicando este mensaje, hermanos, engañan a muchos. Podría decirles cuando menos 3 personas que, hermanos, nos muestran que realmente en estos días hay falsos cristos. Esto no se había visto antes. Un hombre se autoproclamó Jesucristo hombre, y él dijo que era la segunda reencarnación de Cristo. Fundó una secta, tuvo muchos seguidores en diferentes países, incluso los hizo tatuarse el número 666 a todos sus seguidores, y todos ellos lo hicieron en obediencia a este hombre, porque ellos no discernían por la palabra que era un falso Cristo. Él predijo que nunca iba a morir, sin embargo murió en el año 2013 a los 67 años de edad y nunca resucitó, porque él no era Dios. Solo Jesucristo es Dios, Rey de reyes y Señor de señores. Solo él pudo predecir, solo él pudo profetizar: voy a morir en Jerusalén, pero al tercer día voy a resucitar. Y resucitó de entre los muertos. Por eso es que todos los que creemos en Cristo, en Él estamos seguros, porque el Señor ha cumplido su palabra fielmente. Alabado sea Jesucristo en este día, estimados hermanos y amados amigos. Una mujer en la actualidad también se ha levantado diciendo que ella es Jesucristo, que ella es Dios. Se autonombró como Jesucristo, diciendo que Dios es mujer. Y en sus titulares dice el siguiente eslogan: Dios Madre. Que el Señor reprenda esta gran blasfemia. Gloria al Señor. Tiene muchos seguidores, hermanos, pero también es un falso Cristo que se ha levantado en nuestros días. Y quiero recordarles de un hombre que hace años se proclamó como Jesús Vissarión. Él vive aún, es de Siberia, Rusia. Vissarión significa maestro o iluminado. Era un policía de tránsito cuando la Unión Soviética cayó, perdió su trabajo y entró en depresión, pero dice que de pronto tuvo un gran despertar espiritual y él empezó a predicar que Dios se le reveló y que él era Jesucristo. Muchos lo adoran, pero es uno más de los falsos Cristos en la actualidad, tal como Cristo lo predijo. Esta palabra se ha cumplido, hermanos, al pie de la letra, porque toda la palabra del Señor es fiel y es verdadera. Mateo 24, verso 4, dice: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, que nadie te engañe, amado hermano, que nadie te engañe, iglesia, que son los ungidos, que son los Cristos, que son los profetas, si no están de acuerdo y en base al fundamento de la iglesia cristiana, que es la palabra del Señor. En segundo lugar, la segunda señal de que estamos en los últimos tiempos es la multiplicación de las guerras. Leemos en Mateo 24, versículo 6. Puede usted buscarlo en la Biblia, estimado amigo. Mateo 24, versículo 6. Dice así la palabra del Señor a la letra: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún. Es la respuesta de Cristo
a la duda de sus discípulos cuando les dicen: dinos cuáles serán las señales de tu venida y del fin del siglo. Y el Señor les dice: aparte de los falsos cristos que vendrían, que oirían de guerras y rumores de guerras, pero advierte el Señor: mirad, que no os turbéis, que no tengáis temor, que no tengáis duda, sino que estemos firmes en nuestra fe, en Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Gloria a su nombre para siempre. Pero también dice el Señor en este verso: porque es necesario que todo esto acontezca. Es necesario que vengan todas estas cosas, hermanos, para que tú despiertes, para que la humanidad despierte, para que nos demos cuenta que Dios es fiel, que Dios es veraz y que su palabra se cumple. Gloria al Señor. Y que nos levantemos y entonces nosotros confiemos en el Señor y entreguemos toda nuestra vida delante de Él y para Él. Gloria al Señor. Queridos hermanos, siempre ha habido guerras y rumores de guerras, eso es cierto. Entonces, ¿por qué los acontecimientos de hoy deberían ser motivo de preocupación para nosotros? Diría alguien, gloria al Señor. Y es verdad que las guerras y rumores de guerras no son nuevos, pero al mismo tiempo el grado de intensidad que tienen estas guerras y rumores de guerras en la actualidad, en nuestros días, y los rumores de guerras, hermanos, de esa intensidad y esa frecuencia de los estallidos en gran parte del mundo están ocurriendo a un nivel mucho más alto que en años anteriores o en décadas anteriores, cuando estos acontecimientos de guerras y rumores de guerras, escuche por favor, se colocan junto a otras denominadas señales de los últimos tiempos, entonces merecen nuestra atención, hermanos, porque serán simultáneos o combinadas estas señales de los últimos tiempos. Y ustedes lo están viendo, hermanos, que estamos viendo estas señales delante de nuestros ojos, gloria al Señor, en el mundo entero. Los titulares de los periódicos, de las noticias, en las radios igual y en la televisión, enumeran docenas de regiones y países en el mundo donde están sucediendo conflictos, guerras y amenazas de ataque que están en desarrollo en la actualidad. Mencionaré algunas cosas importantes acerca de la multiplicación de las guerras. Las amenazas de guerras están latentes. El desarrollo de las armas nucleares es una gran realidad en muchos países. No podemos dejar fuera los rumores de guerra, de amenaza nucleares por parte, por ejemplo, de Irán y de Corea del Norte. Los conflictos entre Israel y los palestinos árabes es también algo latente que cada día va creciendo, porque llegará un día el hombre que aparentemente traerá la paz, y ese hombre será el anticristo que hará un pacto de paz entre Israel y los palestinos. Pero por lo pronto estamos viendo, estimados oyentes, estimados hermanos y amigos, gloria al Señor, que esto es una gran realidad en nuestros días. No olvidamos los conflictos entre Corea del Norte y los Estados Unidos, algo muy actual, gloria al Señor, como también últimamente las tensiones graves entre Estados Unidos e Irán, cuando en un ataque mataron a un personaje muy conocido de allá, de ese país de Irán. Fue un ataque que golpeó duramente a Teherán, que ellos han prometido vengarse de los Estados Unidos. Ven ustedes, hermanos, que Cristo profetizó que habría una multiplicación de las guerras, dicha en sus palabras: oiréis de guerras y rumores de guerras. Es tiempo de levantarnos espiritualmente. Es tiempo de prepararnos delante del Señor. Es tiempo de buscar el rostro del Señor, porque todas estas señales, hermanos, se han estado cumpliendo alrededor del mundo. Ahora, la tercera señal de los últimos tiempos es la multiplicación de las pestes y de las epidemias.
dicho en labios del Rey de Reyes y Señor de Señores, dicho en labios de Jesucristo mismo, en Lucas 21, versículo 11, si gusta buscar en su Biblia, ahí en sus hogares, busque Lucas capítulo 21, versículo 11, para que leamos juntos la palabra del Señor, la maravillosa verdad de Dios, inequívoca, inerrante, perfecta y eterna. Dice así Lucas 21, versículo 11, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y epidemias, y habrá terror y grandes señales en el cielo, dice la Escritura. Cristo deja una advertencia, hablando sobre los tiempos finales, sobre la multiplicación de pestes en diferentes lugares. Realmente esta palabra se está cumpliendo en nuestros días. Esto significa que la humanidad había sido advertida desde el tiempo pasado, que en los postreros días las pestes serían algo que se verán para nuestros días, tal como está ocurriendo en estos momentos. Estimados hermanos, siempre hemos predicado estas profecías, siempre hemos hablado del arrebatamiento de la iglesia, de las señales, de que la humanidad y los gobiernos se conviertan a Cristo, y nunca hicieron caso, muchos de ellos, la mayoría de ellos. Pero la palabra del Señor tenía que cumplirse, y hoy los hombres se dan cuenta que la Biblia tenía la razón. La palabra de Dios tenía la razón total, hermanos, y eterna. Porque es cierto que han habido pestes, es cierto que han habido epidemias y pandemias a nivel mundial en otros tiempos, pero no con el nivel de contagio, hermanos, como lo que estamos viendo en nuestros días por medio de esta epidemia, por medio de esta pandemia, gloria al Señor. Sobre las epidemias y las pandemias, hermanos, que está azotando a toda la humanidad, estamos, hermanos, ahora viendo que todos los países, la mayoría de los países del mundo, están preocupados por este famoso coronavirus que está atacando, hermanos, a tantas familias, a tantos hogares, y han habido miles, hermanos, de contagiados, como también han habido, gloria al Señor, miles de muertos, y eso es lo más triste. El coronavirus, por ejemplo, a nivel mundial, nos dicen las estadísticas que en todo el mundo, todavía apenas el día de ayer, sábado, hermanos, habían 605.010 contagiados y habían 27.827 muertos en 183 países y territorios, y desgraciadamente esto va en aumento y seguirá en aumento en los países, gloria al Señor. Los países que han tenido más infectados y más muertes, por ejemplo, primero el epicentro que fue China, descubierta esta enfermedad, hermanos, en diciembre, y después de China estuvo Irán, después de Irán el país de Italia, después de Italia España, después estuvo, hermanos, Alemania, pero también un país que últimamente se ha visto afectado terriblemente por este coronavirus, es nuestro país vecino, Estados Unidos. Así que, hermanos, esto había sido ya profetizado por el Rey de Reyes y el Señor de Señores. No nos asusta, porque Jesús ya nos lo había dicho y nos lo había avisado. Pero tenemos que orar, tenemos que clamar, tenemos que ponernos en las manos del Señor, queridos hermanos, gloria al Señor. Y es el tiempo que te des cuenta, bendito sea el Señor, que ni tu fuerza, ni tu sabiduría, ni tu dinero, ni tus posesiones, ni tus conocidos, ni cualquier riqueza te puede ayudar. Solamente el Rey de Reyes, el Señor de Señores, solo Jesucristo te puede guardar y te puede cubrir, porque en estos días es el llamado del Señor por medio de este coronavirus.
Hace días escuchaba en un video, un evangelista decía que Dios le decía a él que había levantado un gran evangelista para que se convirtieran las naciones. Y él le preguntaba: Señor, dime, ¿cuál es ese evangelista? ¿Quién es ese gran evangelista que hará que se conviertan las naciones a la presencia del Señor y retornar a Dios? Y dice el evangelista que Dios le habló nuevamente y le dijo: he levantado un gran evangelista que se llama el coronavirus. Alabado sea Jesucristo para siempre. Dios es grande, Dios es poderoso, solo Dios lo puede hacer. Sobre México también ha llegado esta enfermedad que nos está afectando, hermanos, en nuestro país México, y también nuestro estado en el que yo me encuentro ahora mismo, nuestro estado de Tabasco. 717 casos confirmados, 2.475 casos sospechosos, 3.542 casos negativos y 12 muertes, que creo al día de hoy eso ha aumentado la cifra. El 89% no han sido graves y solo el 11% de todos los contagiados han requerido hospitalización. El único detalle y lo preocupante es que las cifras siguen creciendo, hermanos, y el gobierno ha llamado a que todas las familias se queden en casa. Ahora bien, para ir finalizando y a manera de conclusión, quiero decirles y aclaro que no estamos en la gran tribulación. No estamos en la gran tribulación, gloria al Señor, pero lo que hoy estamos viviendo, el temor y la preocupación de toda la humanidad, el terror que se está viviendo en este día, hermanos, amigos, es muy parecido a lo que viviremos en la gran tribulación, o a lo que vivirán, perdón, mejor dicho, hermanos, los que vivirán, los que no se vayan en el arrebatamiento de la iglesia, porque tú y yo nos vamos en el arrebato de la iglesia, porque estamos esperando la venida de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Mateo 24, verso 8. Busque, por favor, en la Escritura. Antes de terminar, quiero leer esta porción de la Biblia, este versículo de la Escritura, el cual dice: y todo esto será principio de dolores. El fin aún está por venir, pero hoy la humanidad está en los principios de dolores. Y si ahorita es algo atemorizante y difícil, ¿cuánto será para los que se queden en la gran tribulación? Por eso, hoy debes de volverte a Dios. Hoy debes de venir a Cristo. Hoy debes arrepentirte de tus pecados. Hoy debes reconocer que la palabra es poderosa, que la Biblia se cumple. Porque el cielo y la tierra pasarán, dijo el Señor, pero mis palabras no pasarán ciertamente. Gloria a Dios para siempre. Alabado sea el Señor. Aleluya. Pero el verso 6 de Mateo 24 también dice: porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Bendito Dios. Bendito Señor. Maravilloso Espíritu Santo de Dios. Por eso quiero decirles, queridos amigos, familias que nos están viendo por medio de las redes sociales, es el tiempo, o ha llegado el tiempo, que busquemos al Señor. Ha llegado la hora de arrepentirnos de nuestros pecados. Amigo, familiar, que no tienes a Cristo, que te has olvidado de Dios, que vives independiente del Señor, hoy es el día que creas en Cristo, que lo recibas en tu vida, que lo recibas en tu corazón. No dejes pasar el tiempo. Cristo puede venir en cualquier momento, en cualquier hora, una mañana, una tarde, una noche. Él puede venir y arrebatará a su pueblo, pero también quiere que tú seas parte de ese pueblo que será arrebatado. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4, seremos transformados
y entonces seremos arrebatados y el Señor descenderá del tercer cielo a los aires y el Espíritu de Dios nos elevará a los aires y será la reunión más maravillosa en donde a todos aquellos familiares muertos en Cristo podremos verlos y podremos abrazarlos. De allí que veamos a Cristo, el Señor nos llevará hasta el tercer cielo y eso pasará en la primera resurrección, que es el arrebatamiento de la iglesia. Cristo vive para siempre. Hermanos, amigos, familias, mundo entero, arrodillémonos delante del Señor, arrepintámonos de nuestros pecados y busquemos el rostro del Señor. ¿Qué más tenemos que esperar? Dice 2 de Pedro 3, verso 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Lo ve usted? Él no retarda su promesa, Él no es infiel para no cumplir su palabra, sino que el Señor ciertamente ha retardado su promesa de su venida, solamente porque sabe que no estamos preparados. Él sabe que tú y yo no estamos listos para irnos en el arrebatamiento. Por eso no ha venido, pero ha tardado o retardado su venida. Ha alargado el plazo de su venida para que entonces toda la humanidad tenga tiempo de arrepentirse. Por eso las señales de los últimos tiempos, para que los hombres regresen al Señor. Y si estás descarriado, ven a Cristo. Él te espera con los brazos abiertos. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese es el gran amor de Dios. Ese es el gran amor de Dios para tu vida y para mi vida. Te voy a invitar a venir a la presencia del Señor. Te voy a invitar que hagamos una oración en esta mañana, en este domingo, que nosotros decimos el día del Señor. Te voy a invitar que ahí donde estás, cierres tus ojos, inclines tu cabeza y ahí, con toda la sinceridad de nuestros corazones, invoquemos al Padre en el nombre de Jesús. Y yo sé y estoy seguro que el Señor te tocará, que el Señor te bendecirá, porque mientras más se acerca la venida de Cristo, más nos revela el Señor sus propósitos, sus señales, su palabra, sus misterios. Vamos a orar en este momento. Familias, hagámoslo ahora en el nombre de Jesús. Padre, te invoco en esta hora.